Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Mi nombre es César Augusto Niño González, soy politólogo internacionalista de la Ciudad de Arboleda, tengo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela de Guerra y soy doctor en Derecho Internacional de Alfonso X en Sabia, Madrid, en España. Actualmente soy profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. Cuéntanos un poco sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cómo nació este ejército? Bueno, el Ejército de Liberación Nacional, el ZLN nace de una iniciativa de reivindicación social por parte de este grupo alzado en armas como respuesta al Tratado de Libre Comercio NAFTA. El NAFTA, Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. En el 94 entonces de presidente estaba Salinas de Gortari, el presidente mexicano, quien es calificado por un grupo armado insurgente como un vendepatria, digámoslo así, ¿no? Y esos sujetos, la guerrilla del EZLN va a tomar unas medidas y unas doctrinas filosóficas marxistas, leninistas, que van a hacer y van a transformar tal vez un poco la reivindicación social frente a lo que podría ser un tratado de comercio en México. Esta organización se crea en el estado de Chiapas, en México, y es el pilar y el inicio tal vez de un legado que dejó la Guerra Fría en América Latina, y fue la creación y los movimientos de izquierda y la generación de guerrillas de corte marxista-leninista. En principio, el EZLN es una de las de las guerrillas que mutó muy rápido, porque al principio se catalogaba como un factor que estaba en reivindicación social y luego se transforma tal vez en uno de los que más apoyaba los movimientos indigenistas dentro de México, para darle un apoyo social y tener también un apoyo social ilegítimo dentro del Estado mexicano. Bueno, en la actualidad, ¿cuál es el propósito? Entonces, en este momento hay alrededor más o menos de 40.000 miembros del EZLN, pero no son miembros militantes de las filas del ZLN, son redes de apoyo. Son personas que apoyan al grupo sin estar armadas. Luego eso complejiza un poco las actividades del Estado en términos de cooptar o de hacer la función estatal dentro de México para mitigar el impacto del EZLN. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, y ustedes hacen una retrospectiva interesante, la Guerra Fría dejó unos enclaves interesantes dentro de América Latina. Como se crea en el 94, apenas han pasado un par de años de la disolución de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín en el 89 y la disolución en el 91, nos vamos a dar cuenta que América Latina tuvo o tiene todavía algunos visos de Guerra Fría en el momento. Teníamos en el momento actual del año 94, teníamos un EZLN creándose, teníamos las guerrillas en Colombia, teníamos incluso Quintín Lame como movimiento indigenista o guerrilla indígena en Colombia, teníamos las FARC, teníamos ELN, movimiento Tupac Amaru, teníamos los Tupamaros, teníamos una serie de guerrillas en Centroamérica que daban cuenta a lo que fue en algún momento la reivindicación que tuvo el movimiento cubano 26 de julio del 59 con la revolución cubana por parte de los Castro y del Che Guevara. Entonces es una serie como de caldo de cultivo que se gestó de los años 90 y que hoy, si bien no tienen una gran importancia dentro de la agenda política mexicana, siguen teniendo una actividad social y política que puede de alguna u otra manera rayar casi que en la criminalidad más allá que en la protesta social. Listo. Digamos, este ejército pues es muy conocido en México, entonces cuéntanos un poco cuál fue el impacto que este ejército causó en México. Bueno, el EZLN causó un impacto. Al principio parecía ser que se había creado un movimiento en contra de un tratado de libre comercio, que digamos que es legítimo que suceda ese tipo de cosas por la protección de los derechos campesinos, de los derechos indígenas, de los derechos sociales, de los industriales mexicanos, y eso es hasta cierto punto legítimo y también legal. Pero luego de esto se transforma en un grupo armado insurgente, en el cual empieza a haber una serie de crímenes y de condiciones que van en contra del orden legal y legítimo del Estado mexicano. Ahí es cuando se transforma de una actividad propiamente legítima a una ilegal. Entonces, ¿qué impacto tuvo en la sociedad mexicana? Tuvo un impacto básicamente sobre un rechazo al modelo neoliberal del Estado mexicano, cosa que no compartía el gobierno.
¿Qué pasaba con el ZLN? Y es que el ZLN tuvo un impacto social frente a sus caracolas. No sé si han escuchado hablar de la expresión de las caracolas. Las caracolas eran como las juntas de gobierno que hacían la guerrilla zapatista de liberación nacional. Es algo así como una especie como de juntas comunales, en los cuales se hacían llamar las caracolas, era porque eran decisiones tomadas casi que como una especie de caracol. Y ellos tomaban las decisiones políticas y sociales suplantando muchas veces las actividades del Estado. Cuando se suplantaban las actividades del Estado, pues claramente se prendían las alarmas y por supuesto el gobierno mexicano tenía que tomar cartas en el asunto. Como venimos discutiendo un poco lo que tenía que ver el impacto mexicano, pues claramente esto no pasaba solamente en México. Teníamos un mínimo común denominador y un patrón constante en varios estados del continente americano y propiamente Latinoamérica. Entonces tenemos las guerrillas, un poco lo que fungió el papel de la influencia de este tipo de movimientos de izquierda, leninistas, maoístas y marxistas. Recordemos también que las FARC en algún momento se catalogan marxistas-leninistas, igual que el ELN, y por supuesto la metodología de la actuación de cada guerrilla de estas va a ser distinta. El EZLN es una guerrilla urbana, mientras que las FARC eran campesinas. Cosa muy contraria a la hora de hablar, por ejemplo, con el ELN. También es un ejército de liberación nacional. Entonces, el ELN también es urbano, igual que el EZLN. Entonces hay un patrón común que podemos ver en estos dos. También tiene que ver con sus integrantes. Vamos a dar cuenta que los integrantes del EZLN, como los del ELN en Colombia, tienen un corte más que todo de ilustres académicos, de corte sociológicos, antropológicos, abogados y médicos que comandaban este tipo de estructuras. Comandante Marcos, del EZLN, como aquí podemos hablar de otros tipos de comandantes que surgieron con el ELN, por ejemplo Camilo Torres, una serie de actores políticos intelectuales. Desde una opinión más personal, cuéntanos pues un poco qué piensas del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, yo creo que en su momento tuvo unas motivaciones políticas interesantes a la luz de los tratados de libre comercio y el rechazo a la intervención estadounidense en el modelo económico mexicano. Pero actualmente yo creo que la tendencia a los grupos subversivos en América Latina y en el resto del mundo es a que desaparezcan. Esto por una situación fundamental y es el margen de negociación que tienen hoy y actualmente los estados frente a los grupos subversivos. Lo que podría motivarse aquí es que la opinión frente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional es que mutaron de un punto netamente de apoyo social a uno criminal. Y ahí es donde tal vez perdieron su esencia en términos de construir un lazo comunicante con la población y claramente para reivindicar sus derechos. Así las cosas, ese vínculo con la criminalidad motiva a que el Estado oprima la mayor fuerza, tanto militar, policial y de ley sobre ellos, lo cual genere una desaparición en el corto, mediano o incluso largo plazo. Hoy vemos que la agenda política de México no está permeada por la intencionalidad del EZLN de tomarse el poder, como en algún momento lo quisieron hacer, y hoy claramente ya es simplemente una piedra en el zapato para el gobierno mexicano. Listo, digamos, ¿usted cree que a futuro se sostendría una guerrilla como esta? No, yo creo que los ideales ya se desvirtuaron, digamos que los contextos son diferentes. Estamos en un contexto en el cual ya la Guerra Fría no existe y la Guerra Fría en su momento fue tal vez la gasolina o el combustible que motivaba la creación de este tipo de grupos alzados contra el Estado. Hoy ya no hay un apoyo incluso de un contexto internacional que logre atribuir ese tipo de condiciones. Nos damos cuenta de lo que ha pasado con las FARC, con el ELN, que entran en agendas de negociación con el Estado colombiano y nos vamos a dar cuenta que efectivamente una de esas guerrillas, en este caso las FARC, que era una de las más antiguas del continente, ha empezado a desmarcarse de esa noción de lo que fue en algún momento una guerrilla enclavada en un contexto de Guerra Fría. Aquí el EZLN, si bien no nace en la Guerra Fría, pero nace con, digamos que con un eco o con algún tinte de lo que quiso ser en algún momento durante la guerra.